A sus 68 años, Carmen Valdés finalmente admite lo que todos sospechábamos. Florinda Mesa destruyó la magia del Chavo del Ocho. La verdad detrás de la salida de Don Ramón no fue el dinero ni la fama. Fue ella. Y hay más. La acusación de drogas que Carmen desmiente con pruebas, el momento devastador cuando Angelines se despidió susurrando «Mi Roro», y por qué Chespirito jamás fue a su funeral. Hoy, la hija de Don Ramón rompe el silencio y revela lo que la industria ocultó durante 30 años. Carmen Valdés lleva 30 años guardando un secreto que cambió la historia de la televisión latinoamericana. Su padre, Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, no abandonó el Chavo del Ocho por dinero, ni por ego, ni por diferencias creativas con Chespirito. La razón fue mucho más personal y dolorosa. Y ahora, a sus 68 años, Carmen está lista para contar toda la verdad. Mi papá nunca quiso hablar mal de nadie, dice Carmen en una entrevista exclusiva con Telesop, rodeada de fotografías y recuerdos de su padre. Pero yo sí puedo decir lo que él nunca dijo. Lo que todos sospechaban era cierto. Florinda Mesa cambió todo. Y no para bien. Pero antes de revelar qué fue exactamente lo que Florinda hizo para expulsar a Don Ramón, Carmen nos lleva a los últimos días felices en la vecindad, cuando todo era risas y nadie imaginaba que la familia del Chavo estaba a punto de romperse para siempre. Para entender la magnitud de lo que pasó, hay que conocer cómo era realmente Ramón Valdés. Nacido el 2 de septiembre de 1923 en Ciudad de México, Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo creció a la sombra de dos hermanos famosos, Germán Tintán Valdés y Manuel el Loco Valdés. Durante años trabajó en papeles secundarios, apareciendo en películas como El Rey del Barrio y Calabacitas Tiernas junto a Tintán. Pero la fama de verdad llegó tarde, en 1971, cuando Chespirito lo eligió para interpretar a Don Ramón en El Chavo del Ocho. Y ese Don Ramón no era actuación. Era él mismo. Ese personaje era mi papá, explica Carmen con los ojos iluminados. No le ponían bigotes falsos ni patillas. Su ropa era la misma que usaba en casa. Jeans, camiseta, gorra. Su ingenio, su forma de hablar, todo era auténtico. Mientras la Chilindrina o Kiko no salían a la calle disfrazados, mi papá sí. Se bañaba, se vestía, y era Don Ramón las 24 horas. Chespirito lo sabía. En al menos 4 entrevistas, cuando le preguntaban cuál era su personaje favorito, siempre respondía lo mismo: Ramón Valdés. Nadie me ha hecho reír tanto como él. Era el reconocimiento de un genio a otro genio. Y durante años, esa química creativa funcionó a la perfección. Carmen recuerda con cariño cómo era compartir a su padre con millones de admiradores. Cuando era niña, íbamos caminando y de pronto venían corriendo muchos niños. Él soltaba mi mano suavemente, sin perderme de vista, para firmar autógrafos. Era algo muy tierno. Nunca sentí celos. Solo pensaba, todos quieren estar con mi papá, pero él es mío. Esa felicidad, ese equilibrio perfecto entre la fama y la familia, estaba a punto de destruirse. Y todo comenzó cuando Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa hicieron oficial su relación. Fue una situación muy desafortunada, dice Carmen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eran como una familia. Todos se llevaban de maravilla. Pero cuando la relación entre Roberto y Florinda se hizo oficial, las cosas empezaron a cambiar. Y cambiar rápido. Florinda comenzó a asumir nuevas responsabilidades en el set. Dirigía escenas, decidía que se quedaba o que se cortaba. Y lo más grave para Ramón Valdés, empezó a dirigirlo a él. Le decía, no, Ramón, así no. Hazlo de esta otra forma. Recuerda Carmen con un tono que mezcla tristeza e indignación. Antes de eso, mi papá siempre había disfrutado de una gran libertad creativa. Roberto le daba espacio. Era muy celoso con sus guiones. Claro, pero dentro de esas historias, mi papá podía improvisar todo lo que quisiera. Eso era lo que hacía que Don Ramón fuera tan auténtico, tan real. Cuando Florinda empezó a tener más control, esa libertad desapareció. La magia se apagó. Y Ramón Valdés, el hombre que hacía reír a millones sin esfuerzo, dejó de sentirse cómodo en su propia casa artística.
Ella comenzó a presionarlo y mi papá dejó de disfrutar lo que hacía, continúa Carmen. En lugar de provocar un conflicto, prefirió retirarse en silencio. No le gustaban los problemas. Decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos. Y si las cosas no funcionaban, simplemente se iba. Prefería irse antes que poner en riesgo su amistad con Roberto o enfrentarse con doña Florinda. La salida de don Ramón dejó un vacío enorme en el programa. Pero nadie imaginaba que años después, Florinda Mesa haría una acusación pública que mancharía su nombre para siempre. La relación entre Carlos Villagrán, Kiko, y Ramón Valdés era legendaria. Eran una dupla perfecta, el contraste ideal que hacía brillar el programa. Cuando Carlos decidió irse, el golpe para Ramón fue devastador. Eran muy buenos amigos, dice Carmen con voz suave. Mi papá tenía una relación preciosa con Carlos y también con Edgar Vivar. Todos lo adoraban. Pero cuando las cosas con Carlos se rompieron, mi papá ya estaba incómodo por ciertas tensiones con Florinda, cosas de las que prefiero no hablar en detalle. Una cosa llevó a la otra. Le dolió mucho. Esa chispa que hacía inolvidable al chavo se estaba apagando. Más tarde, Ramón Valdés volvería al programa. Se reunió con Roberto, hablaron, y parecía que todo volvería a la normalidad. Él estaba feliz, amaba el programa, el estudio, las giras, explica Carmen. Pero lamentablemente las cosas no cambiaron. Esa misma incomodidad con Florinda volvió. Y esa vez sí se fue para siempre. Cuando le preguntan si su padre se sintió triste al dejar el Chavo del Ocho definitivamente, Carmen no duda. Sí, por supuesto que sí. Le dio mucha tristeza. Pero ya no se sentía cómodo. Prefirió irse sintiéndose apenado antes que quedarse y tener una discusión. Mi papá era amoroso, bondadoso y maravilloso, pero también tenía su carácter. Como decimos en México, murió en la suya. Era firme, orgulloso, pero lo suficientemente pacífico como para saber cuándo era el momento de irse. Años después de su muerte, cuando el público ya lo recordaba con cariño y respeto, Florinda Mesa dijo algo que enfureció a la familia Valdés y a millones de fans. Sí, fue algo muy doloroso y francamente indignante, dice Carmen, y por primera vez su gesto se endurece. Todos saben que fue Florinda Mesa quien hizo esa afirmación, que mi papá era adicto a las drogas. La acusación cayó como bomba. El hombre que había hecho reír a generaciones enteras, el actor que trabajó sin parar durante décadas, ¿un adicto? Piénsalo. Continúa Carmen con lógica aplastante. ¿Una persona adicta podría mantener el ritmo de trabajo que tenía mi padre? Grababan sin parar, viajaban por toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. ¿Crees que Roberto Gómez Bolaños habría permitido eso si fuera cierto? Claro que no. Honestamente, no sé de dónde sacó esa idea. Carmen recuerda el momento en que decidió hablar públicamente. Alguien en redes sociales le preguntó a Edgar Vivar sobre eso. Le dijeron, aclárame esta duda, porque doña Florinda lo dijo. Leí el comentario y sentí que tenía que responder. Le escribí, no lo era. Viví con él durante 27 años. Lo habría sabido. Sacude la cabeza, aún frustrada por el recuerdo. Una persona con una adicción está enferma, y señalarla públicamente ya es cruel. Pero acusar a alguien que ya no está aquí para defenderse, eso es peor. Mi papá tomaba una copa, claro, como cualquiera. Y sí, fumaba. Todos lo veían en el programa. Pero hasta ahí. Lo que ella dijo fue una barbaridad, fue ofensivo. ¿Cómo se puede hablar así de alguien que ya falleció, de alguien que no puede levantarse a defenderse? La familia consideró tomar acciones legales. Los abogados prometían ganar mucho dinero. Pero entonces pasó algo inesperado que lo cambió todo. Nos llamaron abogados ofreciendo llevar el caso, recuerda Carmen. Decían que podíamos ganar mucho dinero. Pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque cuando vimos la reacción de los fans en las redes, todas esas personas defendiendo el nombre de mi papá, entendimos que su legado estaba intacto. Nos preocupaba que las palabras de Florinda cambiaran la manera en que la gente lo veía, pero ocurrió lo contrario. Todos lo apoyaron. Con una sonrisa suave,
agrega, mi padre solía decir, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y tenía razón. Por eso lo dejamos pasar. La verdad habló por sí sola. Cuando le preguntan si ha hablado alguna vez con Florinda Mesa en los años posteriores a la muerte de su padre, Carmen niega con la cabeza. Nunca, responde con firmeza. Ni con ella ni con Roberto. Nunca hubo una conversación, ni una convivencia, nada. Sinceramente, ni nosotros ni ellos lo buscamos. Simplemente nunca pasó. Y eso nos lleva a uno de los momentos más dolorosos, el funeral de Ramón Valdés. Roberto Gómez Bolaños nunca asistió, pero hubo alguien que sí estuvo ahí, y lo que hizo partió el corazón de todos. Carmen recuerda uno de los momentos más emotivos después de la muerte de su padre. La visita de Angelines Fernández, la bruja del 71. Esa imagen la tengo grabada en la memoria, dice Carmen con la voz quebrada. Estábamos en el velorio, el ataúd de mi papá estaba ahí y mi mamá, mis hermanos y yo estábamos sentados cerca. Cuando volteé, vi entrar a Angelines. Me levanté para saludarla, pero ella estaba tan absorta mirando a mi papá que no me acerqué. Hace una pausa, recordando cada detalle. Caminó directo hasta el ataúd, se colocó a sus pies y se quedó ahí al menos 2 horas. Lo único que dijo, en voz muy baja, fue, mi Roro, mi Roro. Estaba destrozada, en silencio, con el rostro lleno de tristeza. Tuvieron una amistad preciosa, muy cercana y muy dulce, explica Carmen. La gente siempre ha dicho que Angelines estaba enamorada de mi papá, igual que en el programa. Pero no era así. Lo amaba como amigo, profundamente, con pureza. No como hombre ni con sentimientos románticos, sino con un cariño y una admiración genuinos. Era amor, sí, pero de ese que nace del alma. Pero hay una ausencia que duele más que ninguna otra. Roberto Gómez Bolaños, el hombre que creó a don Ramón, el amigo de tantos años, nunca fue al funeral. ¿Se arrepintió alguna vez? Carmen se toma un momento antes de contestar. Ellos tuvieron una relación muy hermosa, reflexiona. Durante años trabajaron en perfecta armonía, con mucho cariño y respeto. He escuchado distintas versiones sobre por qué no fue, pero fuera cual fuera la razón, creo que sí se arrepintió. Cuando una amistad tan grande termina sin una despedida, eso se queda en el corazón para siempre. Estoy segura de que le dolió. La voz de Carmen se suaviza. No hay segundas oportunidades para cosas así. Habría sido maravilloso que él hubiera estado allí. A pesar de todo, Carmen guarda los mejores recuerdos de su padre. Era el tipo de padre que nos corregía cuando nos portábamos mal y nos abrazaba cuando hacíamos algo bien, dice con calidez. Era increíblemente cariñoso. Desde su primer hijo hasta los nietos, siempre estuvo presente. Nos bañaba, nos cantaba, ayudaba en la casa, incluso nos cambiaba los pañales. Cuando sus padres se separaron, el vínculo nunca se rompió, continúa. Nuestra relación no cambió. Quizás no lo veíamos tan seguido, pero siempre estaba ahí. Todos sus hijos se llevaban bien. Nuestra familia es enorme. Hay primos, sobrinos, nietos, pero todos estamos unidos por el mismo sentimiento, orgullo. Orgullo por el hombre que fue y por el amor que nos dejó. Cuando le piden que describa cómo era realmente su padre, Carmen sonríe. El verdadero don Ramón era exactamente lo que la gente amaba de él. Humilde, sencillo y profundamente bondadoso. A pesar de la fama y el dinero que ganó, nunca cambió. Era generoso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Todos los que lo conocieron lo adoraban. Así era él de verdad. Un ser humano extraordinario. ¿Y qué diría Ramón Valdés si pudiera ver cuánto lo sigue queriendo la gente más de 30 años después? Carmen ríe suavemente ante la idea. Vivió una fama increíble en vida, con giras agotadas, teatros llenos. Pero no creo que jamás haya imaginado que el Chavo del Ocho duraría casi 50 años. Si pudiera verlo hoy, se sorprendería. Seguro diría, «Guau, todavía me quieren, todavía me recuerdan». Sería una sorpresa enorme y muy hermosa para él. Carmen añade con orgullo, incluso ahora,
en lugares como Argentina, las encuestas siguen nombrando a don Ramón como el personaje más querido. Nunca deja de sorprendernos. Y para él, estoy segura, habría sido el regalo más grande. A 100 años de su nacimiento, el legado de Ramón Valdés sigue brillando con fuerza. Pero ahora, gracias a las palabras de Carmen, finalmente conocemos toda la verdad. La verdad sobre Florinda Meza, sobre las tensiones que destruyeron la familia del Chavo, sobre las acusaciones falsas y sobre el amor inquebrantable de una hija que defiende la memoria de su padre. Don Ramón ya no está aquí para defenderse. Pero Carmen sí. Y hoy, a sus 68 años, lo ha hecho.